Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a ver peso equivalente. Vamos a resolver un par de ejercicios, vamos a ir aumentando la complejidad, pero primero tenemos que ir viendo un par de definiciones. Primero, el peso equivalente es aquella fracción del peso formular o atómica o molecular que corresponde a una unidad definida de reacción química. Este principio es útil en dos tipos de reacciones, la ácida básica y la de oxidación-reducción. Bien, tenemos que el peso equivalente es la división entre el peso molecular o el peso atómico dividido para la valencia del metal, para la cantidad de hidrógeno o iones oxidrilos que tiene el compuesto y si hay una reacción química involucrada, los electrones de transferencia. Entonces lo primero que nos pide es calcular el peso equivalente de los siguientes compuestos. Tenemos el ácido bromídico, entonces el peso equivalente va a ser igual al peso molecular dividido para 1 porque solo tiene un hidrógeno. En el caso del ácido sulfuroso, tenemos que el peso equivalente es igual a 82, que es el peso molecular, dividido para 2 porque tiene 2 hidrógenos. En el caso del hidróxido de litio, tenemos que su peso equivalente es el peso molecular dividido para 1 porque solo tiene un OH. Y en el caso del hidróxido de zinc, el peso equivalente es igual a 99.38 dividido para 2 porque presenta 2 iones oxidrilos. En este caso nos pide cuál es el peso equivalente del ácido sulfídrico en cada una de las siguientes reacciones. Entonces tenemos dos reacciones. En la primera reacción tenemos que el peso equivalente es el peso molecular del ácido sulfídrico dividido para 1. ¿Por qué? Porque en esta reacción el ácido sulfídrico solo pierde un hidrógeno. En la reacción de acá el ácido sulfídrico pierde dos hidrógenos, por lo tanto se divide para 2. Cuando tenemos este tipo de reacciones de neutralización, el peso equivalente de un compuesto, en este caso del ácido, va a ser igual al peso molecular dividido para la cantidad de hidrógenos que pierde durante la reacción. ¿Qué peso de hidróxido de litio es necesario para neutralizar 75 gramos de ácido fosfórico si queda sin neutralizar uno de los hidrógenos? Tenemos aquí la reacción planteada. Tenemos que saber que el número equivalente es igual a la masa dividido para el peso equivalente. Entonces, en este caso, lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos hidrógenos ha perdido. En este caso, perdió 2. Y calculamos el peso equivalente. 97.97, que es el peso molecular, dividido para 2, tenemos 48.98. El número equivalente va a ser igual a la masa, que es 75 gramos, dividido para 48.98, que es el peso equivalente, y tenemos los números equivalentes de ácido fosfórico. Y estos números equivalentes de ácido fosfórico van a ser iguales a los números equivalentes de hidróxido de litio. Aplicando la ecuación que el número equivalente es igual a la masa sobre el peso equivalente, tenemos que 1.53 equivalentes de hidróxido de litio multiplican al peso equivalente del hidróxido de litio, que ya lo calculamos anteriormente, de tal manera que la respuesta es 36.63 gramos de hidróxido de litio. Vamos a aumentar un poco la dificultad. ¿Listos? Vamos. ¿Cuál es el peso equivalente de un ácido del que 1.248 gramos necesita exactamente 0.2475 gramos de hidróxido de potasio para su neutralización? Entonces tenemos primero que lo que nos piden es el peso equivalente del ácido. Entonces hay una metodología para poder resolver este tipo de problemas. Lo primero es plantear lo que nos están pidiendo y nos piden el peso equivalente y lo planteamos en esta ecuación. De tal manera que lo que me piden, lo que tengo, entonces el número equivalente es lo que tengo que determinar. Si yo determino el número equivalente del hidróxido de potasio, yo los puedo igualar a los equivalentes del ácido. Entonces calculemos los equivalentes de hidróxido de potasio. Para eso necesito el peso equivalente porque la masa ya es algo que yo dispongo. De tal manera que el peso equivalente del hidróxido de potasio es 56.1, que es el peso molecular, dividido para 1, porque presenta un OH. Una vez determinado el peso equivalente, vamos a determinar el número equivalente dividiendo la masa de hidróxido de potasio para el peso equivalente. Y con este valor ya podemos calcular el peso equivalente del ácido, que es nada menos que dividir la masa que ya tenemos para los números equivalentes que sabemos que van a ser iguales en ambas partes. Y el peso equivalente del ácido es 282.86 gramos equivalentes.
Vamos con el siguiente. El análisis demuestra que 16.20 gramos de un óxido de hierro contiene 11.33 gramos de hierro. ¿Cuáles son el peso equivalente y el estado de oxidación del hierro en este óxido? Entonces lo primero que hay que hacer es escribir la fórmula donde estén las incógnitas que nosotros necesitamos encontrar. Y aquí podemos ver que para encontrar el peso equivalente debemos determinar los electrones de transferencia o la valencia del hierro que conforma ese óxido. De tal manera que escribimos la fórmula que es hierro X, oxígeno Y, debido a que puede ser óxido ferroso o puede ser óxido férrico. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger la masa de cada uno de ellos y dividirla para el peso molecular. Los 11.33 gramos de hierro dividido para 55.84 gramos mol nos da 0.203 moles de hierro. Y este 4.87 gramos de oxígeno sale de la resta de 16.20 gramos menos 11.33 y lo divido para 16 gramos mol, de tal manera que tengo 0.304 mol de oxígeno. Una vez determinados estos valores, lo que vamos a hacer es dividirlo para la cantidad de moles más pequeña. Esto es prácticamente como calcular la fórmula empírica. Una vez dividido para las moles más pequeñas, tenemos que para la primera 1 y para la de oxígeno 1.5. Lo que tenemos que hacer es que ambos valores nos queden enteros, de tal manera que multiplicamos por 2 en ambos lados y nos queda que X va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a 3. Y tenemos nuestra fórmula del óxido. Ahora, una vez conociendo la fórmula del óxido, aplicamos lo que hemos visto en videos anteriores que voy a dejar por aquí, cómo calcular el estado de oxidación de estos compuestos. Tenemos que para el hierro es más 3 y para el oxígeno es menos 2. Siempre la sumatoria de los estados de oxidación debe ser igual a 0. Menos 2 por 3 menos 6, más 3 por 2 más 6. Eso es igual a 0. Una vez conociendo la valencia, conociendo el peso atómico del hierro, podemos determinar su peso equivalente. Vamos con el último. Cuando el hierro más 3 oxida al yodo menos 1 y lo convierte en yodo molecular, el producto de la reacción es hierro más 2. ¿Cuántos gramos de yodo pueden formarse por la acción de 13.20 gramos de cloruro férrico? Lo primero que hay que hacer es escribir esta ecuación, y esta se la escribe a partir de los datos que nos da el problema. Uno de los datos es el cloruro férrico que va a reaccionar con yoduro de potasio. Esta reacción va a producir yodo molecular. Dice que también se va a formar un hierro más 2 y como estamos trabajando con cloruros, se va a formar cloruro ferroso. Y el potasio que queda libre va a reaccionar con el cloro de tal manera que queda cloruro de potasio. Bien, una vez escrita esta reacción, vamos a determinar cuáles son las especies que están cambiando. Cuando trabajamos con este tipo de mecanismos, con normalidad o con peso equivalente o números equivalentes, no es necesario equilibrar la reacción. Una vez determinando cuáles son las especies que están cambiando, vamos a determinar sus estados de oxidación. Tenemos más 3 al hierro, pasa a más 2 y de menos 1 a 0. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular los números equivalentes del yodo molecular, debido a que en esta ecuación nos determina la masa, que es lo que nos están pidiendo, cuántos gramos de yodo pueden formarse. Vemos que nos hace falta el peso equivalente del yodo molecular. Entonces, es el peso molecular del yodo molecular 254 dividido para 2. ¿Por qué para 2? Porque como vamos a analizar el peso equivalente de este compuesto, tenemos que analizarlo de la siguiente manera. De yodo molecular a yodo a la menos 1 hay un electrón de transferencia, pero como tenemos un subíndice 2, entonces se multiplica por 2. Entonces tenemos 2 electrones de transferencia en este sentido. De tal manera que lo dividimos para 2 y es 127 gramos sobre equivalente. Continuando, hay que determinar el número equivalente de cloruro férrico, para lo cual necesitamos calcular la masa y el peso equivalente. Debemos determinar este valor primero porque podemos igualar el número equivalente de cloruro férrico al número equivalente de yodo molecular. Pero para eso necesitamos calcular el peso equivalente al cloruro férrico, y eso es el peso molecular 162.19 dividido para 1. ¿Por qué no para 3? Porque como estamos en una reacción química, se divide para el número de electrones de transferencia, y en este caso se transfiere de más 3 a más 2, hay un electrón de transferencia, y el subíndice es 1, por lo tanto sigue siendo un electrón de transferencia. De tal manera que el peso equivalente del cloruro férrico para esta reacción es de 162.19 gramos por equivalente. Una vez determinado este valor, calculamos el número equivalente al cloruro férrico
que es dividiendo los 13.20 gramos para 162.19 gramos por equivalente químico, de tal manera que tenemos como número equivalente 0.0814, los cuales van a ser iguales a los números equivalentes del yodo molecular. Una vez determinados los números equivalentes del yodo molecular y el peso equivalente del yodo molecular, vamos a determinar su masa. De tal manera que multiplicamos y tenemos 10.34 gramos de yodo molecular. Muchas gracias, nos veremos en un próximo video. Pueden dejarme en los comentarios algún tema que les gustaría que subiera en algún video o resolución de ejercicios. Nos vemos.